Sia Mengwei despierta sin saber qué ocurrió la noche anterior. Ella es CEO de una importante empresa y además es muy mandón y exigente. Ve a Guyan y se queda mirándola admirada por lo guapo que es ese chico. Está discutiendo con una cliente y llega él a ayudar a resolver ese problema. Guyan es un nuevo vendedor en esa empresa. En la noche ella se emborracha y entra al baño de varones. Mientras él está subiendo su pantalón, ella grita y comienza a coquetearle. Luego le vomita encima y le quita la correa yéndose de ahí corriendo. Él la sigue y cuando la alcanza, ella le dice que no es su tipo. Claro, se nota a leguas que no le gusta el muchacho. Y llegamos a la escena de inicio de este corto y divertido drama que se llama Mi jefa me ama. Él está trabajando y cuando la ve se hace el que está ocupado para que no se le acerque. Está atendiendo a una clienta y llega la jefa a discutir con la clienta. Está celosa. Él la llama aparte y le pide que no haga eso porque espanta a los clientes. Luego le dice que parece que estuviera interesada en él. Él va a atender a la clienta y ella se queda mirándolo y pensando por qué actúa así frente a él. Mengwei va al gimnasio enfadada porque él es muy atento con las clientas y el entrenador está tratando de enamorarla, pero ella solo piensa en su empleadito. Hay unos alborotadores en el centro comercial. Ella va a pelear con ellos. Estos se vuelven agresivos y el galán está viendo todo pensando si meterse o no. Cuando la cosa se pone fea, él aparece y defiende a su jefecita. Esta está toda emocionada corriendo a su lado y ambos discuten porque él dice que ella solo crea problemas. Ella le pide a él que admita que le gusta y él no puede entender y se va de ahí. Ella lo invita a él a cenar. Guyan recibe la nota y la bota en la papelera. Ella está esperándolo en el restaurante y cuando llega alguien se pone a coquetearle hasta que se da cuenta que quien llegó era su asistente, diciéndole que el galán no iba a ir y ella pues se nos enoja toda porque la dejaron plantada. Va donde está él a reclamarle y él piensa que está loquita. Ella le pide que sea su chofer para estar con él, pero él no quiere. Quiere estar lejos de esa loca. Le llega otro enamorado a la Mengwei, pero esta no lo quiere. Ella quiere a su muchachito. Él se encuentra otra empleada que le dice que la jefa fue muy buena con ella, dejándolo a él todo pensativo. Y cuando se ven, la jefecita no le aparta la mirada de encima. Él también la mira todo feliz y va hacia ella, pero aparece el otro enamorado de ella y se la lleva de ahí. Está en una cena de gente rica con el otro, pero está aburrida y se pone a pensar en su galán y aprovecha cuando la llaman y se va de ahí. Se encuentra con su enamorado y los dos fingen ignorarse, pero la llama y se disculpa por no haber ido a la cita y pregunta por el otro. Ella le dice que no es nadie y luego ella le dice que le hará una evaluación de su trabajo. Están en eso y él le pide que toque su rostro y ya ella se imagina una vida junto a él. Así somos todos cuando nos estamos enamorando. Al más mínimo roce ya hasta pensamos cuántos hijos y nietos vamos a tener. Ella le dice que falló en la prueba, pero que lo puede ayudar a pasarla si se hace su novio. Él le dice que no es su tipo, y ella le responde que necesita un noviecito. Qué directa no sale la Mengwei, y le da 2 días para que lo piense. Ella cree que él tiene novia, y habla con el entrenador. Este quiere estar con ella, pero ella quiere es con Guyan. Van a una actividad de campo y ella quiere sacarle si tiene alguna noviecita. Luego finge que se torce un tobillo, pero como él no la ayuda, se sana de una vez. Luego se ponen a jugar a las mímicas, pero son muy malos para adivinar. Después se le dice al entrenador que si quiere cortejar a la jefa que aproveche. Ella los escucha y se enfada toda. Él gana los eventos y le toca tomarse fotos con ella y fingen su sonrisa frente a la cámara. Tienen que armar carpas para dormir y como ella no está ahí, él se va corriendo a buscarla. La encuentra y ella está triste y se pone a llorar porque sus empleados no la quieren y porque es fea. Él la abraza y le dice que no es fea. Mientras se ríe le dice que es muy linda. Ella sigue llorando como una muchachita. Él la levanta y se la lleva de ahí. Ella está hablando con el entrenador y este le dice que le busca un rival amoroso. Ella busca al otro enamorado. Este llega con un ramo de flores y todo el mundo los ve, hasta el enamorado y el entrenador. El otro le va a dar un regalo, pero la caja está vacía. Resulta que debe dinero. Le salió mal la jugada a nuestra Mengwei y se va de ahí toda enojada. Va a la tienda donde está su enamorado y este le ofrece una crema y le dice que deje de buscarle rivales imaginarios. En eso llega el otro y le invita a salir. Ella agarra a su galán y dice que ya tiene una cita. El otro discute con ella y mientras todo el mundo los está grabando, Guyan se mete y dice que es el novio de ella. El tipo se va de ahí todo enfadado y el galán feliz porque está con su amada.
El entrenador sigue tratándola de convencer que él es el indicado para ella, pero la jefecita ya está bien enamoradita de su empleadito. Va a buscarlo donde él estudia y lo ve con una chica que le está dando medicamentos. Va donde él y se lo lleva de ahí. Ahora lo está cuidando porque él se siente enfermo y ella toda feliz. Hasta comidita le hace, pero le queda bien feo el caldo. Hasta ella lo aborrece. Le hace masajitos en la cara de su amado y cuando él está a punto de besarla, ella se echa para atrás haciéndose la enojada. Cuando sale de la habitación de él, se encuentra a la otra chica y comienzan a pelear porque cree que vive con él, pero después se entera que es la hermana de él, es decir, su cuñadita. Ella está llorando con el entrenador y este le dice que él es un coqueto, así que ella quiere devolver el golpe. Va donde el galán y esta vez sí usa el entrenador para causarle celos, y cuando ella se va a ir, él le aparece por detrás y le pide que tengan una charla. Ahora ella está toda asustada porque no sabe qué le va a decir. Está en el cuarto de él y se imagina que se están besando, y cuando él llega y la ve así toda loquita, él se ríe y le pide que salga de la habitación. Ella sale y él le había preparado una cena romántica y se le declara y le dice que su amor por ella crece todos los días y nervioso le pide ser su novia. Ella trata de hacerse la dura, pero no puede y le dice que sí y él le da un dulce beso en la frente. Cuando la hermana de él se entera, se pone bien furiosa. No la quiere a la Mengwei y se va del apartamento. Van a un viaje y otra chica se sienta con ella. Ella pone una excusa para sentarse con su novio y este se alegra todo. Tratan de agarrarse las manitos, pero la otra los interrumpe. Van a un jardín bien bonito y los persiguen las abejas. Se vuelven todo un desastre. Ella lo cura a él y se ponen todos juguetones. Él va a la habitación de ella y ella sale gritando y se le monta a él diciendo que hay cucarachas ahí. Le pide a él que mate a la pobre cucarachita que no tiene culpa de nada. Ella está muy asustada y él le echa broma para asustarla aún más. Los dos están hablando de sus vidas, de sus problemas y no se aguantan y se dan un tremendo besote. Van a comer y la compañera de trabajo les pregunta si durmieron bien en la noche. Estos dos como que hicieron cositas y esta chica se dio cuenta. Miren esa cara de sospechosos. Van a una sesión de fotos y no quieren separarse, pero el fotógrafo les dice que se alejen, que no es necesario estar tan junticos. Después se dan cuenta que el fotógrafo es el otro enamorado de ella, que no quería que los protagonistas estuvieran juntos. El tipo es un patán y se pone a humillar feo a Guyan. La enamorada lo defiende y él también le dice sus cosas al tipo ese y se van los enamorados todos alegres de ahí. Mientras se besan en la calle, está el entrenador viéndolos tristes con ganas de separarlos también. Se pone a pelear con un vigilante porque lo confundió con un repartidor y ya cuando voltea, la dulce parejita no está ahí. Ahora sus fotos están en todas partes y el entrenador las ve triste con un corazón tan roto que no puede unir. El galán presenta formalmente a su novia con su hermanita y ella le regala bastantes cosas a la cuñadita. Los enamorados están en otra sesión de fotos, más acaramelados que unos recién casados. Van a comer la comida que él le prepara y llega la cuñada feliz con ella. Ahora se la llevan muy bien. Van a una cita y cuando él llega, ella lo mira toda enamorada. Él la lleva a un bonito parque de diversiones dándose un romántico beso y mirando hacia un futuro lleno de amor y felicidad juntos. Un muy corto pero entretenido drama que se les va a encantar, con una trama simple, ligera y directa. Perfecto para ver en aquellos días en que quieren relajarse, sentirse alegres y disfrutar de una bonita historia. El drama se llama Mi jefa me ama y aunque está aquí en YouTube completa, no tiene subtítulos en español, solo los 3 primeros capítulos. Sí lo encuentran en otras plataformas que transmiten series asiáticas y gratis. Es muy corto el drama, tiene 12 capítulos de entre 5 y 8 minutos cada uno. Perfecto para que lo vean en una noche comiendo bastante chuchería si están solos, si no, acurrucaditos con sus parejas. Me pueden apoyar dándole like a este video y suscribirse a este canal activando la campanita. También compartiendo este resumen con sus amigos y amigas, así más gente lo puede ver y disfrutar. Y recuerda, un día alguien te abraza tan fuerte que todas tus piezas volverán a unirse. Bye bye.